Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se vayan conectando para que iniciemos hoy el resumen de nuestro estudio del tema la expiación de un curso de milagros. Ya por allá, Carlos está haciendo las pruebas. Veamos que vayan llegando. La idea de la cámara es que nos vean todas. De pronto me ven mirando para otro lado es porque tenemos el computador aquí. Es para darnos cuenta pues que todo esté bien. Vamos a ver que vayan llegando. Vamos a darles un par de minuticos para comenzar a leer sobre la expiación e ir haciendo la interpretación correcta. Saben que cualquier duda que tengan la pueden expresar. Este espacio es para esto, es precisamente para hacer aclaración de algunos de los términos del curso. El curso es muy extenso, es muy completo y bueno, eso obviamente hace que sea mucho más difícil estudiarlo en poco tiempo, pero eso no quiere decir que no podamos ir poco a poco haciéndonos a esta interpretación correcta, yéndonos hacia la comprensión, ¿verdad?, de sus enseñanzas, sobre todo su aplicación, que es lo más importante en últimas, es lo que más trae paz, lo que más logra el objetivo, porque el objetivo del curso es experimentar paz. Entonces, vamos a iniciar leyendo en el capítulo 1, epígrafe 3, la expiación y los milagros. Luzma va a comenzar leyendo y hacemos la misma dinámica que tenemos siempre, que es que Luzma va leyendo, bueno, alguien del grupo va leyendo y va a ser Luzma al inicio y vamos interpretando lo que vamos a leer. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Bueno, miren qué lindo cómo Jesús nos dice aquí: yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Es decir, Jesús emprendió el proceso de expiación. ¿Y qué es la expiación? Vamos a empezar por allí porque sé que muchas personas es la primera vez que ven esto. La expiación como tal es el proceso a través del cual nosotros vamos reconociendo quiénes somos, que somos los hijos de Dios, que todos somos los hijos de Dios. Entonces, la expiación es ese cúmulo de milagros que hacemos o que permitimos en nuestra conciencia cada vez que ejecutamos el perdón. Que hablábamos del perdón en nuestro grupo de hace una semana, cuando comprendíamos que el perdón es el puente entre la mente en conflicto y la mente en paz, ¿sí? Entonces, cada vez que yo elijo hacer un milagro usando el perdón, estoy ejecutando ese plan para la expiación. Entonces dice Jesús que Él está a cargo de la expiación y Él fue quien la emprendió, por supuesto. Jesús fue quien inicialmente comenzó a ver inocencia en sus hermanos, comenzó a ver inocencia en Él. De hecho, al punto de tener la capacidad de reconocer que no era un cuerpo y permitir que se diera la voluntad de Dios. Esa unidad a la voluntad, esa aceptación total
de la voluntad de Dios, eso es un milagro. Y obrar ese milagro es cumplir el plan de la expiación, ¿sí? Entonces dice que cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo. Cada vez que yo digo, Luzma, frente a ese error, es inocente. No importa, fue un programa, fue su ego, no es ella, es inocente. Cada vez que hago esto, para yo sentir amor por ella, para yo ver inocencia en ella, primero debo sentirlo yo. Y este regalo me lo doy a mí mismo. Y dice Jesús, yo no necesito, te lo ofreces a ti mismo, porque yo no necesito milagros para mi propia expiación. Porque ya Él es consciente y Él sabe que es el Hijo de Dios, ¿sí? Ya Él sabe y tiene la certeza, y de hecho Él lo decía, Él decía, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre está en mí, yo estoy en Él. Él tenía la certeza. Y yo habitaré en la morada de mi Padre, y yo estaré a su diestra. Él tenía clarísimo que no había nada que tuviera que hacer ni que sanar para estar en Dios. Hola Yaque, hola Adri, hola Ivana, bienvenidas. Ahí veo que están llegando. Llegó Caro es sí juiciosa. Qué belleza, bueno, mis amores. Entonces dice que Jesús está a cargo de la expiación, ¿cierto? Y dice que obrar los milagros trae consigo convicción en la capacidad. Esto es precioso porque la forma como Jesús ha propuesto este curso para nuestro aprendizaje es a través de los logros. ¿Qué es mayor motivación para nosotras seguir siendo obradoras de milagros que la misma sensación de paz? ¿Cuál es la mayor motivación? Esa. No hay más. Es que cada vez que tú sientes paz, claro, volver al amor porque mi voluntad, y ya yo conozco mi voluntad, y yo sé que mi voluntad es una con la voluntad de Dios, y por tanto, sé que esto es lo más importante. Y como leíamos por allá en el capítulo 9, cuando veíamos que decía el Espíritu Santo, yo no te pido sacrificios, pero tú mismo cuando eliges sacrificar lo real, es decir, cuando tú decides dejar a Dios a un lado, cuando tú decides dejar lo real a un lado, tu voluntad de amar a un lado, yo sí tengo que recordarte cuál es tu voluntad. Es decir, tengo que quitarte todos los juguetes, el entretenimiento, la distracción en el mundo, para que tú comprendas qué es lo real y qué es lo primordial. Y no porque Jesús nos castigue, no porque el Espíritu Santo quiera castigarnos, sino porque de alguna manera nosotros mismos hemos pedido que se nos muestre la verdad. ¿Y cómo se me va a mostrar la verdad si yo sigo entretenido con el mundo? Si yo no pierdo esto para darme cuenta que lo único real es Dios. Ahora, si yo estoy viviendo en Dios, si mi experiencia cada día es un entregarle a Dios, es un descansar en Él, es un permitirle a Él que tome las decisiones por mí, es unirme a su voluntad a cada paso, cada vez que algo va sucediendo, que esto no es más que el milagro. Por supuesto, yo no necesitaré perder nada. Y entonces allí nadie me exige sacrificios. ¿Sí se entiende esto, verdad? ¿Entienden nuestros amigos del virtual? Carola, Ceci desde Perú, Lina Marcelora con Mirar. Ok, entonces dice que la capacidad es el potencial, nosotros tenemos el poder de obrar milagros, ¿sí? La capacidad es el potencial. Dice, el lograrlos es su expresión. Cada vez que logramos un milagro, vivimos la expresión del amor en nosotros, vivimos la expresión de la paz en nosotros. Y la expiación, que es la profesión natural de los hijos de Dios, porque a eso vinimos, ¿sí? Vinimos a obrar milagros, vinimos a unirnos a esa expiación, a esa cruzada, a ese plan de Jesús, a ese plan de Dios para la salvación, es el propósito. Es decir, el propósito de cada día, el propósito de cada cambio de percepción, no es más que alcanzar esa expiación total. Que es lo que les hablaba yo ahora, que es lo mismo que ese segundo advenimiento, ¿no? Que es la llegada de Cristo a nuestras vidas.
¿sí? La conciencia de Cristo en nuestras mentes. Ok, sigue. El cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. El cielo y la tierra pasarán, ¿sí? Porque dejarán de ser estados separados, ¿sí? Dejarán de existir como estados separados. Ya dejaremos de pensar que en el cielo está Dios y que en la tierra estamos nosotros. Se unirán, seremos uno solo, recordaremos que nosotros estamos en Dios. De hecho, la tierra como tal, como lo físico, como la proyección, ¿sí? Dejará de existir, porque la proyección que nosotros tenemos aquí nos hace percibir separados y ya no la necesitaremos, ¿sí? Y allí surge incluso la idea de lo que hablábamos ahorita, que nos decía Andrea, que me parece muy valioso compartirlo con todos ustedes, que era el miedo que sentimos cuando hablamos de no necesitamos un cuerpo, porque somos libres, y entonces allí surge la idea de, uy, pero entonces tengo que morir, y creo que cuando el cuerpo deja de estar, eso significa la muerte, porque creo que soy un cuerpo, pero cuando yo reconozco que no soy un cuerpo, que soy un ser espiritual, que siempre soy eterno, Ivana, estamos en la página 9, capítulo 1, epígrafe 3, la expiación y los milagros, estamos en el párrafo 2. Siempre que yo reconozco que soy un ser espiritual, entonces sé que la vida es eterna. Y por eso Jesús decía, mi palabra que es la resurrección y la vida no pasará porque la vida es eterna. Y ese fue el mensaje de la crucifixión realmente. No fue la crucifixión como tal, no fue la muerte como tal, fue la resurrección. Lini, sí, estamos sin juguito de naranja porque no viniste. Ok, dice, tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Cuando tú reconoces yo soy amor, no importa lo que ocurra afuera, no importa cuántas resistencias se presenten desde ese programa, esa programación del ego que tenemos. No importa cuánto diálogo mental hay allí que te esté diciendo, que te esté invitando a sufrir, porque esa es la invitación del ego, es una invitación constante al sufrimiento. No importa. Cuando tú has reconocido que tú eres amor, entonces comprendes que el sufrimiento no tiene sentido, que el ataque no tiene sentido. Y aunque se presenten estos pensamientos y aunque se presente el miedo, eres capaz de soltarlo y dejarlo ir, porque entiendes que eso no es real, es ilusorio. Si fuese real, tuviese algún impacto duradero en ti. Tuviese algún impacto que permaneciera. Y el impacto que ejerce el ego, el miedo, es una proyección. Y todo lo que es proyección es efímero, porque todo se queda aquí, en el mundo que percibimos con los ojos. Y trae más sufrimiento. Entonces, en la medida en la que yo me uno al sufrimiento, me uno al ego y no me uno al maestro del amor, estoy prodigándome inconscientemente más sufrimiento y más dolor. ¿Sí? Por eso la expresión dice que es un arma que no tiene doble filo, porque cuando me uno al amor, lo único que puedo recibir es expansión de amor. Aquí no hay dolor, aquí no hay sufrimiento. Así que, Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar influidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Sí. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré,
Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros. ¿Qué? Bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Ok, bueno, miren lo que dice aquí. Dice, en el primer párrafo nos decía que cuando estamos infundidos por el Espíritu somos capaces de perdonar. Si yo no estoy en amor, si yo no me siento totalmente amada, si yo no me siento inocente, no soy capaz de darle esa inocencia, ni ese perdón, ni ese amor a mi hermano, ¿cierto? Y dice, aquellos que han sido liberados, es decir, aquellos que han reconocido el amor en sí mismos, son llamados a liberar a sus hermanos. Porque cada vez que yo veo inocente a mi hermano, no solamente me estoy sanando yo, estoy ayudando a sanar a mi hermano. Y por eso Jesús sanaba enfermos, lo que hablábamos ahora. Porque él era capaz de ver inocencia en su hermano, de ver sanidad, de ver totalidad, y sanaba automáticamente a su hermano. El propósito no era ese, el propósito no tenía nada que ver con el cuerpo. Simplemente Jesús no tenía otra visión que no fuera el amor. Jesús tenía la visión del Espíritu Santo, ¿sí? Él no tenía esa percepción de separación. Jesús sabía que era uno, que este era una persona que aparentemente estaba enferma en su sueño, en su experiencia. Y que una vez él reconociera, somos uno, somos libres, somos santos, somos perfectos, ¿cómo iba a seguir percibiendo enfermedad? Y automáticamente el otro sanaba. Entonces, el llamado que nos hace Jesús aquí es a que nosotros reconozcamos la santidad de nosotros para poderla reconocer en nuestros hermanos. Y dice, los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación. En la medida en la que, ¿cómo te unes al Espíritu Santo? ¿Cómo nos unimos al Espíritu Santo? Con la expiación. Viendo a mi hermano como inocente. Okay. Y luego dice que Jesús es el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque él está a cargo de la expiación. O sea, él puede decidir porque él conoce cuál es el plan de Dios. Él conoce hacia dónde vamos. Entonces él sabe a quién dirigir sus milagros y a quién no. Pero nosotros sí tenemos un papel en la expiación que él nos va dictando. Y decíamos que cada mañana no hay nada más propicio que entregar, nada más sabio que entregar nuestro día a Jesús y permitir que sea Él quien dirija nuestro día, o al Espíritu Santo, ¿sí? O a ese maestro interno, a ese guía interno, entregar nuestro día y decir, estoy aquí para servir, ¿sí? Y que vengan a mí todas aquellas oportunidades para yo cambiar la percepción, para yo ejecutar esos milagros que como obrador de milagros estoy llamado, ¿sí? A hacer. Y dice, la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Es decir, cada vez que yo pido un milagro, cada vez que yo pido cambiar mi percepción, ¿sí? Yo puedo recibir una revelación o no. Y yo estoy sanando la mente, que compartimos todos con todos mis hermanos, que comparto con todos mis hermanos. Esto impacta a toda la filiación, sin darme cuenta. Pero yo no sé lo que yo estoy haciendo y por eso es impersonal. Porque yo creo que estoy sanando la mente de Luxita cuando digo Luxita es inocente. Pero yo no sé este gesto a quién más está impactando. Porque yo no sé este aprendizaje que como hijo de Dios, que somos uno solo, he venido a hacer. No sé si se está disolviendo en el momento en el que yo simplemente estoy viendo a Rudy inocente. Y no sé a cuántas personas está afectando. Por tanto, cada vez que yo obro un milagro, cada vez que yo cambio de percepción, estoy aportando a ese plan de Dios para la salvación.
Y dice, no nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Que veíamos ahora como cuando yo, ¿qué es un error? Un error es un error de percepción. Entonces, por ejemplo, estoy pensando que Ruth me atacó porque llegó y no me saludó. Entonces, yo digo, Ruth sí es maleducada. Y viene aquí, viene a pedir desayuno, y viene a estudiar con nosotros, pero no me saludó. A mí que soy la maestra de curso, porque además el ego se especial. Claro, el ego se hace especial y el ego se adjudica unas dignidades, ¿cierto? Entonces yo tengo una dignidad y nadie me la va a pisotear y el respeto que me debe porque yo soy, esto es muy común. El gerente, el pastor, todos y tienen una idea de yo soy más, entonces tendría que rendirme a pleitesía, tendría que saludar y me siento atacada. Okay. Puede que surja allí el pensamiento. El pensamiento o la creencia en me atacó es parte de la naturaleza del ego. En ese momento puede ser inevitable el pensamiento, el ruido mental que dice, oye, Ruth no te saludó. Eso pudiera ser inevitable. Lo que yo sí puedo evitar es caer en la tentación. La tentación es, me quedo allí creyendo este pensamiento, rumiando este pensamiento, alimentándolo. Y entonces ahora le digo a Luz, ¿tú viste que Ruth nos saludó? Maleducada, y Luzmita me sirve de testigo. Y viene a desayunar aquí y aprender a conchuda. Y entonces encuentro un testigo, aquí he caído en la tentación, ¿sí? Entonces no me dejes caer en la tentación, significa reconoce tus errores y elige abandonarlos. Mira que no dice, pide perdón por ellos, siéntete culpable, no. Un momento, he creído en el ataque, he creído que Lucita me atacó porque no me saludó. Esto no es real, el ataque no es real, porque ella no está separada de mí. Ella es una conmigo. Esta es una percepción errónea. Ella es santa, perfecta, buena, inocente. No tiene nada que ver con ella. Tiene que ver con lo que yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo que soy insuficiente para ser amado. Que soy insuficiente para tener el amor de mis hermanos. Y entonces por eso creo que necesito un reconocimiento adicional, un respeto adicional, una dignidad adicional. Quien sabe que es total amor, quien se siente amado por Dios, no necesita eso. Entre más uno avanza en este camino, menos necesita el reconocimiento. Porque te das cuenta que esas son cosas efímeras del hombre, de aquí, de este lugar, y que eso no es lo que te da tu valía ya ha sido establecida por Dios. Y no depende de que te saluden, no te saluden, te digan. Entonces sueltas y cambias la percepción. Y en ese momento ocurre el milagro. Y miren que ese milagro solamente ocurre cuando yo me uno a la mente de Dios, cuando yo me uno al Espíritu Santo, cuando yo reconozco quién soy realmente. ¿Sí? Es el único momento en el que ocurre. Sigue, amigo. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzan los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tiene de sí mismo está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Lo mismo que acabamos de explicar. ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron cómo está allí clarísimo? Dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia. Por ejemplo, en el caso que poníamos con Ruthcita, yo eternamente me siento valiosa porque reconozco
que mi valía la ha establecido Dios, yo estoy en gracia. No, nada me daña, nada me perturba. Recordamos la primera parte del libro, ¿no? De este curso, que dice este curso se puede resumir así. Nada irreal existe, nada real puede ser amenazado, en eso radica la paz de Dios. Es decir, lo real, que es tu ser espiritual, no puede ser amenazado. Está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Y no puede ser amenazada, ¿no? Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Si el espíritu siempre está en estado de gracia y yo solo soy espíritu, yo eternamente estoy en estado de gracia. No hay nada que me perturbe. Y dice, desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y extirpa las raíces del temor. Porque el temor, ¿qué es? El temor es a que alguien me dañe, a que me abandone, a que me respete, a que yo pierda, a que yo no sea suficiente, a que no sea lo suficientemente valiosa, reconocida. Esos son los temores. ¿Cuáles son los temores? A yo no ser lo suficientemente perfecta, la mejor mamá del mundo, la mejor esposa, a que me abandonen, ¿cierto? Entonces dice, cada vez que experimentas palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Es decir, yo no puedo percibir amenaza o ataque. Siempre que percibo amenaza o ataque, frente a lo que me sucede, es porque no estoy experimentando a Dios. Me he perdido, me he desencaminado, me he salido del camino. Y mire lo que dice, cuando yo proyecto esto sobre otros, los aprisiono. Cuando yo creo que Luchita me hizo daño porque no me saludó, entonces la aprisiono a ella. Pero ¿yo qué tengo que hacer para tener un prisionero? Juzgarlo. Necesito juzgarlo, dice el perdón, hoy precisamente estamos, si quieres búscamelo, Lujita, que eres muy hábil, 221 estamos hoy, en la lección de nosotros, que sabe qué es el perdón, aquí está. Me encanta este pedazo en donde dice, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas, persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Y por aquí hay otra parte que me gusta mucho que dice, el que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. El que no perdona se ve obligado a juzgar. Es decir, para yo poder sostenerme en mi rencor, necesito mantener este pensamiento de juicio para poder justificar el no haber perdonado. Y esto no solamente es frente a una persona, frente a una circunstancia. Yo he perdido mi trabajo y considero que debió ser de otra manera. Para yo poder sostener esto en mi mente y no soltar y no decir, no pudo ser de otra manera, y unirme a la voluntad de Dios, necesito sostener los pensamientos. Y erróneamente creemos liberar la culpa culpando al otro. Pues nuestra culpa culpando al otro. Culpando al otro. Claro, cuando yo culpo al otro, creo que salgo de la culpa. O creo que soy bueno cuando me culpo a mí mismo. ¿Cierto? Y de cualquiera de las dos maneras estoy dejando de aceptar la voluntad, porque la culpa significa que hay algo que estuvo mal. Si yo digo que algo estuvo mal, estoy diciendo la voluntad de Dios que se ha expresado aquí, que además es la voluntad de mi ser, está mal. Estuvo mal, lo que sucedió no debió suceder. Y alimento pensamientos que sostengan esta creencia. No debió suceder porque si yo tuviese aún ese trabajo, yo estaría haciendo esto, porque si yo no hubiera perdido ese trabajo, hubiera podido comprar la casa que soñaba, porque si no hubiera perdido ese trabajo, tendría el estatus que tenía antes, el carro que tenía antes, porque si no hubiera perdido ese trabajo, ya me hubieran ascendido. Y lo que hago es sostener los juicios en la mente. Si se dan cuenta, son solo juicios. Aquí no hay realidad. Porque cuando yo tengo una persona en consulta y le pregunto, ¿y estás segura?
y comenzamos a cuestionar uno a uno sus pensamientos, nos damos cuenta que no, que todo es, como digo yo en mi costeño, la alaraca del ego, el ruido del ego que está tratando de convencerte de unos pensamientos que fácilmente se desmoronan. Fácilmente, solamente ante la pregunta, ¿es cierto? ¿Puedes garantizarlo? ¿Puedes tener certeza de esto? Ante eso, se vienen abajo. Y ahí nos damos cuenta que es ilusorio. Todo el sistema de pensamiento del ego es ilusorio. En cambio, si yo digo, esto es lo que tenía que ocurrir, y es lo perfecto que tenía que ocurrir, esto se desmorona, te liberas. Esto produce conflicto o produce paz. Paz. Y esa paz, una vez tú sueltas todos los pensamientos del ego que te estaban perturbando y eliges el amor definitivamente, esa paz es permanente. Sí. Puede ser permanente. Sí, uno la elige, puede ser. Tú la eliges y puede Es ser. más estable. Es más estable. Es que una vez tú dices, no más, ya, fue lo que tenía que pasar, y ya no vuelves a escuchar los pensamientos del ego, se acabó. Se acabó la lucha, y te das cuenta que ahí está tu libre albedrío. Que el libre albedrío no está en la forma, que está en la corrección del pensamiento, ¿sí? Y que él dice, el que obra milagros tan solo puede bendecir, entonces bendices todo. Bendices a las personas, bendices lo que sucedió, y dices, Padre, no tengo ni idea para qué, pero tampoco tengo que saber. Me rindo como un niño a tu voluntad, la acepto, la abrazo. Simplemente esto es experiencia, dejo de juzgarla y de rechazarla. Y ahí vuelvo a la unidad y vuelvo a la paz. Si no me da paz, es falso. Esa es la forma más fácil. Y ninguna forma de ataque está justificada. Hola Fidelia, bienvenida. Sigue mi luz, por favor. Respondes a lo que percibes, y tal como percibes, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Debes mirar desde tu propia percepción de santidad a la santidad de los demás. Es decir, no hay forma de percibir santidad de nosotros si yo no la percibo en mí mismo. ¿Sí? Y yo les contaba, bueno, no les voy a contar la película, juro que no se la voy a contar a los que están allá al otro lado, pero les contaba cómo el Grinch, desde su dolor y su rabia, eso era lo único que podía dar, ¿no? Y cómo eso cambia totalmente cuando nosotros elegimos reconocer el amor de Dios en nosotros, porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Y muchas veces creemos, por ejemplo, eso me lleva a recordar, por ejemplo, las mamás sacrificadas, ¿sí? Las mamás sacrificadas, las mamás que creen que el sacrificio es amor. Y de hecho creemos que el amor, hemos tergiversado, es que el ego ha hecho del amor el apego, el sufrimiento, ¿cierto? Hemos creído también que la abundancia es tener muchas cosas y apegarte a ellas y que esas te representen supuesta felicidad. El ego ha fragmentado el amor, y en la medida en la que lo fragmenta nos hace tener una idea equivocada del amor. Una madre que cree que el sacrificio es amor, lo único que está haciendo es dándole a su hijo de su propia carencia. Y de alguna manera moviendo a su hijo a un debe, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo le doy a mi hijo y todo el tiempo le estoy diciendo, mira lo que hice por ti, y mira lo que te di, y mira todos los años que me he sacrificado, y todo lo que te he dado? ¿Qué siente él? Que no es capaz, no es insuficiente. Una deuda. No. Que es insuficiente, una deuda,
una deuda, entonces ese hijo siente expansión de amor. Ese hijo se siente libre para hacer su vida, dependiente, asustado, temeroso, en deuda con su mamá. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá después de todo lo que ha hecho por mí? Y si no, mi mamá se muere, porque además mamá se lo dice, yo me muero sin ti, tú eres mi vida. ¿Esto es amor? Entonces yo no puedo dar de lo que no tengo. Sí, esto es uno de los principios más, digamos, más relevantes de este tema de la expresión. Necesito ser amor, necesito reconocer el amor en mí. ¿Ok? Ay, ahora que veo el libro, antes de que se me olvide, el lunes va a estar Nuria con nosotros, ¿ve? Está aquí por casualidad. Nuria, que escribió este libro, Tú eres la respuesta, va a estar el lunes con nosotros. Ella está en España. Es un libro precioso. Yo, a partir de la lectura de él, la contacté y le pedí que estuviera con nosotros, y bueno, muy amablemente y muy amorosamente nos dijo que sí, va a estar el lunes a la 1 de la tarde. Toca ese horario porque a esa hora ya para ella son las 7 de la noche, entonces, pero ojalá que puedan estar, porque el compartir con ella es muy lindo. Listo, bueno, entonces continuemos. Los milagros. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todo aún cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. Precioso, ¿cierto? Precioso. Dice, la expiación une a todo lo creado con su creador, o sea, reconoces que todo lo que te rodea es lo perfecto, y entonces ves inocencia en tu hermano. Y miren lo que dice al final, le das la bienvenida tanto al huésped interno, y ese huésped está con mayúscula, es decir, le das la bienvenida al Espíritu Santo en ti, a tu maestro interno, al amor en ti. Y cuando le das la bienvenida al amor interno en ti, se lo das al desconocido externo, que es tu hermano. Lo puedes ver ya como tu hermano. Hasta que tú no sientes amor en ti, no eres capaz de ver a tu hermano con amor. ¿Sí? Sigue. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de lo que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Sí. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Ok. Bueno, esta última parte de este epígrafe nos dice que los milagros son expresiones de nuestro estado de gracia. O sea, si yo estoy en el Espíritu, el milagro sucede constantemente, y es lo que hablábamos ahora. Sí, puede que llegue el miedo, puede que llegue el conflicto, puede que llegue la sensación de separación, pero también llega más inmediatamente la corrección. Y cada vez más estoy en estado de gracia. Y en esa medida voy permitiendo que toda la filiación, es decir, que toda la mente se sane. Y no tengo que saber qué tipo de milagro es, porque a veces entonces tendemos a decir, uy, no. Imagínense ustedes, han habido personas que me dicen como, yo hice una expiación. No, yo creo que eso fue un milagrazo, porque es que duré todo el fin de semana. No importa cuánto te cueste, ¿sí? A la larga no hay niveles en la forma, no hay milagros mayores que otros.
No, simplemente es una sanación de la mente que está ocurriendo, ¿sí? Y me encanta esto que dice, puesto que estos puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Es decir, yo puedo usar el milagro en beneficio propio. Yo estoy diciendo, quiero ver a mi mamá inocente, por ejemplo, ¿sí? Pero como el verla inocente ya de por sí es una expresión de amor, acuérdense que el milagro es una expresión de amor. Aquí hay extensión y en cuanto hay extensión, se suelta una cadena de expiación, es decir, esto impacta toda la filiación. ¿Sí? Vamos a ver, vamos al 2 o al 9. Yo creo que iremos a ver en el capítulo 2, tenemos, ok, la exposición como los pasos para que nos alcance. Sí, sí. Faltan 20 minuticos. Sí, la oración. ¿Falta un cuarto? No, faltan 20. Faltan 20. Ay, aquí sí. Están todos distintos, pero bueno. Vamos a mirar un poquito de esto, pero sin leerlo. Más bien yo les explico un poquito de ese capítulo 2, que igual aquí está en el capítulo 2, página 20. Página 20. Vamos a leer algunas cositas que yo anoté aquí. Miren lo que dice. ¿Cómo? No. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esto es a lo que nos llama la expiación, ¿no? A negar toda la creencia de que el error puede hacerme daño. Es dejar de creer que si mi hermana se equivocó y se le olvidó saludarme, esto puede hacerme daño. ¿Sí? Es negarme a permitir ese ruido en mi cabeza que fortalece esta percepción y que hace que me haga daño. Es que el error no es el que me hace daño. Lo que le decía ahora a otra compañera que estaba aquí, que ya tuvo que irse, le decía, tú no estás sufriendo porque mamá está enferma. Tú estás sufriendo porque no aceptas que mamá está enferma, por los pensamientos que tienes acerca de sus dolores. Y entonces surge allí la creencia de yo tengo que sufrir con mamá para poder ser solidaria con ella. Si yo no sufro con mamá es que no me importa. Si no sufro con mamá es que no la amo. Y de hecho a todas aquí, sin duda, si ella nos manifestaba esto, era una manifestación de nuestro inconsciente colectivo pequeño aquí. A todas aquí nos hacía el ruido en la cabeza de, uy, ¿y cómo no sufrir con mamá? ¿Cómo poder disfrutar la vida viéndola a ella con dolor? Pero nos damos cuenta de la inutilidad del sufrimiento. Y que la única forma de realmente ayudarle y demostrarle mi amor es viéndola santa, es practicando la expiación, es reconociendo que ella es un espíritu, que ella es el ser y que por tanto siempre está en estado de gracia. ¿Sí? Siempre está en estado de gracia. Y dice, cuando la voluntad es realmente libre no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Cuando la voluntad es realmente libre, cuando yo comprendo que todo lo que sucede es perfecto, me libero. Y Jesús decía, la verdad los hará libres. Dejas de luchar contra la vida, dejas de pelear contra la experiencia. Y comprendes que todo lo que experimentas es lo perfecto. Y allí sientes libertad y dejas de crear falsamente porque dejas de proyectar. Porque ya no hay miedo, ya no hay resistencia, ya no hay lucha. Y acuérdense que el ego es el que proyecta. ¿Y qué es lo que tiene de atemorizante o de grave, digamos, la proyección? Pues nada, que en la forma vas a seguir percibiendo situaciones que te van a seguir generando temor. Es decir, no te vas a sentir feliz, no vas a sentirte en paz. ¿Sí? A no ser que tú elijas en algún momento parar este bucle. Es un bucle, es un bucle. Me he creído separado de Dios. Y en esta creencia de estoy separado de Dios, he proyectado un mundo, pero es un mundo cuya experiencia
se opone constantemente a lo que yo separado, ego, quiero. Y como se opone constantemente a lo que yo separado, ego, quiero, la resisto y la lucho, la sufro. Y me produce temor y me produce resistencia. Y en la medida en la que yo la resisto, refuerzo la proyección y entonces aparecen nuevas escenas, ¿sí? O aparecen nuevas personas, o aparecen nuevas circunstancias que pareciera que siguen atacándome. Y no soy más que yo, desde mi miedo, desde esta culpa inconsciente que he albergado muy profundamente, es decir, la creencia en que Dios está molesto conmigo y me quiere atacar, soy yo la que he proyectado todas estas imágenes. Y mientras yo siga creyendo que me atacan, estoy creyendo que Dios me ataca, por tanto estoy creyendo en la separación y fortalezco la percepción. Es un bucle, es un bucle. La única forma de detenerlo es haciéndome a un lado de todo esto y reconociendo mi naturaleza de ser espiritual, de amor, que todo lo abraza, que lo acepta y que dice, bueno, esta experiencia está aquí para que yo la trascienda y para que yo aquí ponga todo mi amor. Y soy capaz de ver a mamá con aceptación, con amor, con felicidad, con paz, aunque esté adolorida. Y cuando hablo de felicidad no hablo de jolgorio, no hablo de voy a hacer una fiesta porque mi mamá está enferma, ¿sí? No estoy hablando de esto. Hablo de esa paz profunda que solamente resulta de saber que estoy unida a Dios y que mamá también. Y que todo lo que experimentemos es lo perfecto que hemos elegido para seguir este camino de regreso a casa. Entonces allí se acaba el sufrimiento. Ese es el fin del sufrimiento. Y el fin del sufrimiento nos damos cuenta que es un cambio de percepción. ¿Sí? Un cambio de percepción. Vamos entonces a hacer lo que estábamos comentando aquí, que es tomar la oración de expiación. Nosotros hemos visto en varias ocasiones, si quieres poner la camarita al tablero, gordito. Perfecto. Sí, gracias. Hemos hablado en varias ocasiones, de hecho, en el grupo está la oración. Ahí se ve. En el grupo está la oración de la expiación, en el grupo de Aprendamos Juntos a Ser Felices en este grupo. Y esa oración tiene varias frases. Vamos a comenzar a hablarlas, a contarlas, vamos a leer y vamos a ir explicando qué significa cada paso de esa expiación. Dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Y entonces, cuando decimos, debo haber decidido equivocadamente, allí, y dice, porque no estoy en paz. ¿Cómo yo sé que he decidido equivocadamente? Porque no estoy en paz. ¿Y qué tuve que haber hecho para darme cuenta que no estaba en paz? Sentir. Entonces, lo primero que ocurre es un sentir. Lo primero que ocurre es, yo siento, y aquí siento un conflicto, aquí siento algo que no me es cómodo, porque nuestra naturaleza esencial es de paz. Siempre que hay incomodidad es porque no hay paz. Entonces, en ese instante yo digo, no me siento en paz, lo reconozco, lo siento, y necesito sentirlo profundamente, sentirlo haciéndome responsable, no sentirlo para justificarlo con mis pensamientos, no sentirlo para decir, Ruth me hizo, no me saludó, por tanto ella es la culpable, porque allí no tengo ningún poder, le estoy entregando mi poder a Ruth. De que ella me salude mañana o no, dependerá mi estado anímico. Estoy entregando mi poder, ¿sí? Pero no, yo digo, yo siento, ¿y qué siento? Entonces comienzo a sentir, y no necesito etiquetar el sentir, yo siento, y estoy ahí, y voy a tratar de detenerme en cada paso para que ustedes sepan cómo hacerlo, porque esto es lo más importante de un curso de milagros. Lo más valioso es cómo perdonar, que a la larga son estos pasos de la expiación. Entonces, para yo atender mi sentir es como, yo les explico, es como tener un bebé
Yo tengo un bebé que está llorando y cuando yo tengo el bebé que está llorando, yo no digo, ay, el bebé, si yo descubro que es tristeza o que es rabia o que es miedo o que el bebé se va a calmar, ¿no? Yo lo único que quiero es atender al bebé y tomar al bebé en brazos y permitirle el llanto. Yo no le digo, cállate, yo no le tapo la boca al bebé, o sí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con nosotros cuando reprimimos el sentido? Es como si nos tapáramos la boca. Es como si dijéramos, no puedes, ahogamos el sentido. Lo evadimos, decimos, después lo miro, no le prestamos atención. Y es una trampa del ego. ¿Por qué es una trampa del ego? Porque en cuanto yo tomo ese sentir y lo llevo a lo inconsciente, lo que estoy haciendo es que estoy provocando una nueva proyección. Porque el sentir es un sentir en conflicto. Y entonces no lo estoy atendiendo, no lo estoy liberando. Todo lo que estoy llevando a la inconsciencia, estoy disponiéndolo allí para proyectarlo de nuevo, ¿sí? Y vuelvo y entro en el bucle. Por tanto tengo este sentir, lo recibo, lo abrazo, lo acepto, siento. Y lloro si es necesario llorar, ¿sí? Y si siento que, no sé, que tengo que darle golpes a la almohada, se los doy. Ahora este sentir lo hago sola, ¿no? Porque si me voy a poner a sentir delante de todo el mundo y voy a llevar todo mi dolor, mi sufrimiento, mi rabia para atacar a otros, ahí no estoy sintiendo. El ego me vende la idea de que el sentir es sufrimiento, y el sentir es el sufrimiento. El sentir es estar allí y abrir mi conciencia, hacer un espacio de quietud y de silencio en donde con el maestro interno, con la ayuda de ese Espíritu Santo, permito que ese sentir se disuelva. Cuando en el silencio y en la quietud de la mente yo me permito sentir, el sentir se disuelve y se expande, y es como si dejara de estar tan fuerte, tan sostenido, porque lo que hace el ego es precisamente eso, tomar el sentir y de alguna manera justificar por qué me siento mal para fortalecerlo. Si nos damos cuenta, cuando yo me aquieto y digo, yo siento esto, yo me hago responsable, yo siento, hay una expansión allí de la conciencia que hace que se disuelva, porque ya sé que yo no siento esto porque no justifico, suelto la bulla en la mente, no permito que el ego me diga que el otro es culpable de mi sentir, porque ahí me estoy victimizando y alimento más el sentir. Entonces, a ver qué dice Lauri, el link que era mandar por WhatsApp no se podía abrir, llegué buscando el grupo, ay Lauri, no puede ser, no sé qué le pasó, qué pasaría con el link. Le pasa a Lauri. Entonces, mi Lauri, la próxima solo entra por el grupo, sin el link, entra por el grupo y buscas el videito. Hola, mi Juli, ¿cómo estás? Sí, bella la Juli. Bueno, entonces, primero siento, ya sé cuál es ese primer paso, siento. Segundo, me hago responsable. Para mí es muy importante, para mí han sido muy importantes dos pasos, y se los comentaba en el curso de milagros. Uno, esta honestidad en el sentir, es decir, si me siento mal, reconozco que me siento mal, no lo disfrazo, no lo enmascaro, no lo evado, no digo, sí, ya va a pasar, o no. Honestidad, si me siento mal, he percibido mal, ¿sí? Honestidad en el sentido. Y dos, la responsabilidad total. Si me siento mal es porque yo he decidido equivocadamente, y seguimos en la oración de expiación, debo haber decidido equivocadamente, porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, vuelvo y asumo mi responsabilidad. Yo tomé la decisión de sentirme agredida porque Ruth no me saludó. Yo tomé la decisión. Puede que tampoco haya saludado a Luzmita, y puede que Luzmita haya dicho, ay, Ruthcita, como es olvidadiza, hola, no me saludaste, ¿cómo estás? O ni le diga, no me saludaste. Simplemente le diga, hola, Rudy, ¿cómo estás? Ya, la saluda. Y ya. Mientras que otra puede que todo el día esté con el malestar. Y esta vieja maleducada. Eso hacemos.
Sí. ¿Sí? Eso hacemos y buscamos los testigos para justificar eso. Entonces, yo misma tomé esa decisión. Yo decidí sentirme agredida por Ruth. Por lo tanto, puedo tomar otra. Y ahí entonces va brotando la voluntad. Por lo tanto, puedo tomar otra. Y cuando dice puedo, reconocemos esto más que un paso es un reconocimiento, el reconocimiento de mi poder, de mi capacidad, de mi potencialidad, que es mi libre albedrío. Allí está mi libre albedrío. Yo elijo, o me quedo aquí sufriendo, o digo no. Si yo tomé esta decisión, yo puedo tomar otra. Yo puedo tomar otra. Tengo un libre albedrío. Tengo una conciencia que puede elegir entre dos sistemas de pensamiento y no quiere engancharse con la separación. Decido estar en paz. Entonces luego dice, quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Aquí está la voluntad. Una voluntad radical de estar en paz. Y le decía a Lili ahorita que estaba aquí, cuando mi voluntad de estar en paz es radical, yo me cierro a escuchar al ego. Necesito dejar de escuchar al ego, es decir, expreso mi voluntad, quiero tomar la decisión porque deseo estar en paz. ¿Y qué es lo primero que necesito para poder estar en paz? Dejar de creer que Ruth me agredió, dejar de creer que soy víctima de ella, dejar de creer en todos los pensamientos que están alimentando mi creencia en el ataque y la separación. Y reconocer que yo le he puesto allí, que la mente ha pedido esta escena para reconocer que tiene todo el poder y la capacidad de ser amor y de estar en paz, sean las circunstancias que sean. ¿Sí? Y luego dice, no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permite, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Entrego la culpa. Porque suele suceder eso, ¿no? Que cuando yo me hago responsable, entonces digo, ay, entonces la culpa es mía. La culpa es mía, yo me siento mal porque yo lo elegí. La culpa de esta sensación es mía. Porque hay una línea sutil, muy delgada, entre la culpa y la responsabilidad. Y digo, no, yo asumo mi responsabilidad, pero con el solo hecho de darme cuenta, de tomar conciencia, yo entrego la culpa porque sé que el Espíritu Santo, cuando le entregue esto, cuando yo le permita a esta mente recta habitar en mí, al amor estar aquí, va a anular todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Así que no va a pasar nada, no hay proyección. La proyección se cae porque el Espíritu Santo está allí para sencillamente sanar mi mente. Y al final sucede este proceso, pido ayuda. ¿Sí? Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Espíritu Santo, ayúdame a ver a Ruth de otra manera. Ayúdame a ver esta circunstancia de otra manera. Te pido, ayúdame a verla totalmente inocente. Ayúdame a ver amor en lugar de miedo en esta situación. Ayúdame a ver unidad. Este es el pedido de ayuda. Y al final digo, gracias. Gracias porque puedo sentirme en paz. Y me doy cuenta que no dependo de las circunstancias. Me doy cuenta que soy libre. Que soy libre de decidir cómo sentirme. Y que esa libertad es lo único que es real. Por eso Jesús decía, vuelvo y repito, la verdad os hará libres. Porque me doy cuenta que la libertad radica en ese libre albedrío, valga la redundancia, de yo poder elegir entre dos sistemas de pensamiento y elegir amor en lugar de miedo y poderme sentir en paz y sentirme feliz, tranquila, amada, total, abundante, suceda lo que suceda afuera. Sí, nos decía él y una compañera del curso el martes, estoy viviendo en un apartamentito así, estoy sin luz, debo llegar y llego con el celular y entonces hago lo que tengo que hacer y ya, y me acuesto a dormir porque no tengo luz, no tengo televisor, pero yo estoy feliz y estoy tranquila. Y me siento totalmente abundante. Y sé que mi abundancia no depende de las circunstancias. ¿Eso es libertad o no es libertad? Eso es libertad. Eso es libertad. ¿Cierto? Me abandona mi pareja, me abandonan mis hijos, lo que sea que suceda, o se van, porque realmente no es que me abandonan, simplemente toman otro lugar en la experiencia, y yo
No me siento abandonada porque sé que soy totalidad y que estoy unida a ellos eternamente, y que lo único que pareciera que se van son imágenes. Me gustaría leer la lección 139, que es una lección asociada totalmente con la expiación, que Lupita nos las lea, para que terminemos nuestro encuentro del día de hoy. 139. Aquí está. Aceptaré la expiación para mí mismo. Sí. Con esto se acaban todas las decisiones, pues con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. ¿Y qué es elegir sino tener incertidumbre con respecto a lo que somos? No hay duda de que no esté arraigado en eso. No hay pregunta que no sea un reflejo de ello. No hay conflicto que no entrañe la simple pregunta: ¿qué soy? Mas, ¿quién podría hacer esta pregunta sino alguien que se ha negado a reconocerse a sí mismo? Solo esta negativa a aceptarte a ti mismo es lo que hace que la pregunta parezca sincera. Lo único que cualquier cosa viviente puede saber con certeza es lo que ella es. Desde esta perspectiva de certeza, contempla otras cosas que tienen tanta certeza como ella misma. Tener incertidumbre con respecto a lo que indudablemente eres es una forma de autoengaño tan monumental que es difícil concebir su magnitud. Estar vivo y no conocerte a ti mismo es creer que en realidad estás muerto. Pues, ¿qué es la vida sino ser lo que eres? ¿Y qué otra cosa sino tú podría estar viva en tu lugar? ¿Quién es el que duda? ¿De qué es de lo que duda? ¿A quién le pregunta? ¿Quién lo puede responder? Está simplemente declarando que él no es quien realmente es, y por lo tanto, al querer ser otra cosa, se convierte en inquisidor de lo que esa otra cosa es. Sin embargo, no podría estar vivo si no supiese la respuesta. Si pregunta como si no supiese, ello es señal de que no quiere ser lo que es. Mas él ha aceptado lo que es, puesto que vive. También ha juzgado contra ello y negado su valor, y ha decidido que desconoce la única certeza mediante la cual vive. Bueno, y miren cómo esta lección lo que nos dice es aceptar la expiación para mí mismo. Y la primera pregunta dice, no hay conflicto que no entrañe la simple pregunta, ¿qué soy? Lo que decíamos ahora. Cada vez que yo me siento agredido, me pregunto, ¿qué soy? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy una personalidad que puede ser agredida? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy el amor? ¿Soy totalidad? No hay nada que pueda agredir. Y se acaba. Todo se viene abajo. Todas las estructuras del ego. Y las otras preguntas que veíamos en el capítulo 9 que decían, ¿cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que yo más deseo? ¿Qué es lo que tiene importancia realmente para mí? Entonces, para mí tiene importancia ganar la aceptación y el reconocimiento de los otros o estar en paz. Estar en paz. Y si es estar en paz, entonces todos los argumentos vuelven y se caen. Y dice, solamente la negativa a aceptarte a ti mismo es lo que hace que la pregunta parezca sincera. ¿Sí? ¿Quién podría hacer esta pregunta sino alguien que se ha negado a reconocerse a sí mismo? Porque tú necesitas esa pregunta de ¿qué soy? Porque nos hemos creído que somos estamos separados. Si tú no hubieses negado quién eres, no necesitarás preguntarte. ¿Por qué dudas de que eres este cuerpo? Porque no es lo que Porque eres. sabemos que no somos. Porque sabes que no lo eres. Porque en el fondo hay algo que te está diciendo, tú no eres eso, tiene que haber otra manera. Que es lo que en últimas nos mueve al curso. ¿Y quién es el que duda? Nosotros. ¿De qué es lo que duda? ¿A quién le pregunta? ¿Sí se dan cuenta? Esta lección me encanta porque es, ¿qué es la vida sino ser lo que es? ¿Y qué otra cosa sino tú podrías estar viva en tu lugar? ¿Quién es el que duda? El ego. El que duda es el personaje. ¿Quién duda? Es que si yo soy el ser y estoy allí en amor, en totalidad, ¿habría duda? ¿Por qué hay duda? ¿Por qué buscamos tanto?
¿Por qué buscamos iglesias? ¿Por qué buscamos libros? ¿Por qué buscamos incluso negar a Dios? Ser ateos, tener una filosofía específica. ¿Por qué buscamos tanto? Porque no sabemos quiénes somos. Porque dudamos de que esto sea lo único que hay. Si esto fuese lo único que hubiera, y si esta fuera la verdad, ¿habría duda? No. ¿No? La duda surge de precisamente esa llamada interior que dice, no, esto no es todo lo que hay. ¿Y a quién le pregunta? El que duda es el ego. ¿A quién le pregunta? A la conciencia, al ser, al Espíritu Santo, a esa conciencia que decide entonces, ¿verdad? Porque podría decidir con el ego y decir, sí, soy un cuerpo. Pero ahí vas a mantener la duda. Una vez dices, no, eres el Hijo de Dios, eres amor, es como si una luz se expandiera. La primera vez que a mí me dijeron esto, no sé si a ustedes les pasó, pero la primera vez que a mí me dijeron, eres inocente, eres eterno, eres libre, eres como Jesús, que mostró su eternidad, eres perfecto, no tienes nada que corregir ni que apañar, ya tú eres, solamente necesitas dejar de creer que eres un cuerpo, dejar de creer que eres un personaje. En ese momento sentí como, ok, se acabó. Y por eso en muchas ocasiones yo escribo sobre un curso de milagros y digo, para mí ha sido el fin de la búsqueda. ¿Sí? Y quien comprende el curso y quien comienza a interiorizarlo y a experimentarlo, se da cuenta que el fin de la búsqueda es, no porque sea el símbolo adecuado o no porque, no hay verdades absolutas, sino porque reconoces que ya no hay más hacia dónde. Es el ser, eres el Hijo de Dios siempre amado, ¿sí? Siempre amado. Entonces, ¿a quién le pregunta y quién puede responder? El Espíritu Santo. Y cuando tú reconoces quién realmente eres, y cuando reconoces que eres espíritu, y cuando reconoces que siempre estás en estado de gracia, que eres tal como Dios te creó, entonces todos los ataques, los miedos, la sensación de duda, se va, se acaba. Y dice, la lección dice, aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Esa es la lección, ¿sí? Aún soy tal como Dios me creó. Entonces, cada vez que percibo ataque, cada vez que percibo miedo, antes de hacer estos pasos que les mostré ahora, recuerdo quién soy. Y cuando recuerdo que soy tal como Dios me creó, puedo reconocer que todo el sentir de ataque, que todo el miedo, todas las dudas han surgido de un yo que no soy, de un otro, que duda, que tiene miedo, que se siente separado y que cree en el ataque. Y recuerdo que el ataque no tiene sentido, que el sufrimiento no tiene sentido y vuelvo a la verdad. Y soy capaz entonces de hacer el proceso de expiación. Gracias a todos los que están por allí, despídanse, chicas. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por hacer parte de este proceso de sanación de la mente que lo hacemos todos, en el que vamos juntos. Y bueno, nos vemos el otro jueves, ¿verdad? En el que vamos a ver la percepción. Entonces allí veremos un poco la percepción y las resistencias que tenemos a cambiar la percepción. Otra vez. La percepción no es la percepción. La otra es la percepción, porque la percepción es la pasada. Sí, la pasada, no la percepción. Sí, le dije a Carlos, me dijo que sí, pero no. Yo les pongo el tema. Sí, yo les pongo el tema en el grupo para ver cuál es. ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? No. Ah, yo lo tengo aquí facilito. ¿Sí? Sí, claro, porque aquí está, es la rendición. Sí. La percepción fue el tema pasado. Sí. La rendición, entonces vamos a ver la rendición el próximo jueves, nos vemos, les envío un abrazo gigante, besos Adri, Caro, bendiciones, Ivana, con todo el amor, chao Lini, chao, que descansen, feliz tarde, nos vemos esta noche en Club de Lectura, por este grupo, que no lo hicimos el lunes, lo vamos a hacer el día de hoy. El lunes estábamos finalizando mentoría. Bendiciones a todos. Chao, chao.
Nos vemos esta noche.